¿Por qué estás bien? Fuerte, fuerte. ¿Por qué estás bien? ¿Las cosas te han salido como tú quieres? ¿Has pedido todo lo que has querido? ¿Has recibido lo que has pedido? Eh, ¿Tu vida es perfecta? ¿No tienes problemas? ¿Tienes retos? ¿Muchos pensamientos? Entonces, ¿por qué dices que estás bien? El apóstol Pablo dejó escrito, dice, he aprendido a contentarme. Repite conmigo, he aprendido a contentarme. Con mucho y con poco. Entonces es algo que el ser humano tiene que aprender. Aprender. Nuestra felicidad no depende de las circunstancias. Gracias. Nuestra felicidad depende de la aceptación de las circunstancias. Lo que tú puedes cambiar en tu vida, cámbialo. Lo voy a repetir. En tu vida lo que no te gusta en tu vida y lo quieres cambiar, porque no te gusta, cámbialo. Si no pudiste cambiarlo, acéptalo. ¿Me expliqué? Pero no estés todo el tiempo así. Oye, pero entonces si Dios no me quiere, porque no puedo ser perfecto, porque no puedo cambiar, y si Dios no me quiere, dice la escritura que dice el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué dijo Dios esto? Porque en el Edén, acuérdense, Dios, dice la Biblia que era amigo de Adán, se paseaba con Adán, convivía con Adán. ¿Me están siguiendo? Había una ¿qué? Una relación personal, una relación íntima personal, eran íntimos amigos, no le faltaba nada. Había una relación, ¿sí o no? Y Dios le dijo, mira, ese árbol que está muy bonito y muy antojable, ese no lo toques, no comas de su fruto. Porque si comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo? ¿Y qué pasó con Adán? ¿Alguien le ayudó? No quiero decir quién, para convencerlo. ¿Y qué hizo Adán? Ahí les va a los mandilones con todo respeto, ¿eh? Le dice, Adán escuchó las dulces palabras de Eva y comió. Cuando comió, ¿cayó muerto? No cayó muerto, ¿eh? Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo que iba a morir? ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a morir? ¿Eso qué? La capacidad de Adán para relacionarse con Dios. ¿Me explico? Repite conmigo. Murió la capacidad de Adán para relacionarse con Dios. Adán en lo físico siguió vivo, ¿sí o no? Pero la capacidad que él tenía para relacionarse con Dios murió. Ahora, Dios siempre ha sido espíritu. ¿Qué es Dios? La única vez que Dios, que yo sepa, tomó un cuerpo de carne y se humilló a ser como nosotros, fue en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Me explico? Pero Dios no es de carne. Dice, en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice el apóstol Juan, dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Se hizo qué? Dice, y habitó entre los otros. ¿En dónde se hizo carne? ¿A través de quién? De María. ¿Sí o no?
Entonces Dios tomó ¿qué? Carne, se hizo carne, tomó un cuerpo como el tuyo y el mío. ¿Lo hizo nomás porque sí o tenía un propósito por hacerlo? Dios, siendo majestuoso, omnipotente, omnipresente y perfecto y justo y santo y todo, de repente lo ves metido en un cuerpo de carne. ¿Cómo ves? Con pensamientos, con emociones, con familia, hermanos, con un oficio. El que lo crió, José, digamos que su padre terrenal, que sabemos que no era hijo de José, tenía un oficio. ¿Cuál era el oficio de José? No es de extrañarse que Jesús haya aprendido el oficio, ¿sí o no? No, la Biblia no dice, pero nosotros lo podemos entender, ¿sí o no? Que al final no es importante, ¿no? Lo importante es que Dios tomó un cuerpo de carne. ¿Sí o no? Ok, Adán tenía esa capacidad de relacionarse con Dios. Cuando come esto, desobedece. Esa capacidad de Adán, no de Dios, ¿eh? ¿Listos con eso? ¿Capacidad de quién? De Adán. Muere. Dios es espíritu. Entonces Dios se comunicaba con Adán por medio de su espíritu. ¿Me expliqué o no? Adán en su espíritu estaba unido a Dios. Su alma, su voluntad estaba aferrada, pegada completamente al espíritu de Dios. ¿Me explico? No había sufrimiento, no había dolor, no había malicia, no se conocía el miedo, no se conocía la ira, el coraje, no se conocía la envidia, nada de eso. Porque el alma de Adán estaba pegada, ceñida, era una con Dios. ¿Me expliqué o no? Esa capacidad de Adán fue la que murió. Se separó. El alma se separó del Espíritu de Dios. Ya no hubo comunicación. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué fue lo que murió de Adán? La carne no murió en ese tema. Murió su capacidad para relacionarse con Dios, y Dios es espíritu. Ok. Pasan muchos años, Jesús va a la cruz y Él con cada parte de su cuerpo paga el precio por lo cual fuimos separados de Dios en el espíritu. Él paga el precio con los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, su espalda destrozada y su corazón destrozado por una lanza y su corona de espinas en la frente. Pero lo más doloroso, me comentaba mi sobrino Joel, se me hizo muy interesante. Lo más doloroso para él fue lo siguiente. Fíjense bien. Jesús, el cuerpo, Jesús en carne, era Dios mismo. El Espíritu de Dios estaba en él. Dice que toda la plenitud de la deidad estaba en él. ¿Me están siguiendo? Pongan mucha atención. Y siempre estuvo en él hasta que estaba en la cruz y estaba muriendo. Había pagado toda tu maldad y la mía con sus clavos y todo. Pero faltaba una, la más importante. ¿Cuál fue? La separación. Él siempre había estado unido a su Padre. No había separación. ¿Me están siguiendo? No había separación. Pero de repente en la cruz Él tiene que vivir ¿qué? ¿Te acuerdas cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Me están siguiendo? O sea, ya el tema de los clavos y los latigazos se pasa a segundo término, porque era físico. Pero Él, siendo Dios, estando unido a Dios, sin nunca haberse separado de Dios, de repente el Espíritu de Dios se aparta de Él y lo abandona en el madero. Y eso es lo que más le dolió. Y es cuando clama: Padre. Volvió a sufrir lo que sufrió la humanidad representada por Adán. ¿Me expliqué? Va a la muerte. Lo bajan de la cruz, muere. Dijo: Padre, te encomiendo mi espíritu. Muere. ¿Lo entierran o no lo entierran? Sí, lo enterraron. ¿Sí o no? Piensa en esto, piensa en esto. Dice la Biblia
que el mismo poder, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Fíjate bien, no es Jesús resucitando a Jesús. Pon atención con esto. Jesús de carne, el Hijo del Hombre, estaba muerto, ¿sí o no? Fue separado. Pero ese cuerpo muerto que representaba a todos nosotros, muertos todos para Dios, todos, el apóstol Pablo dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, separados de Dios. De repente este Jesús está muerto igual que tú y yo. ¿Me explico? Hay una separación. Pero luego, Satanás pensaba que había ganado. La muerte pensaba que había ganado, que había matado, que tenía preso al Hijo de Dios. Pero luego dice que Dios, el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, lo arrebató, lo levantó. ¿De dónde? ¿A quién levantó? Al cuerpo de Jesús. La propiciación por nuestros pecados, la ofrenda, el Cordero de Dios. ¿Me están siguiendo? La separación terminó cuando fue resucitado. No estoy diciendo que son tres dioses, no, es uno. Pero Dios en espíritu, su espíritu llena toda la tierra. Está aquí y está allá. Y está aquí y está en China, está en Rusia. ¿Me explico? Para el espíritu, te enseño esto, para el espíritu no existe el tiempo y el espacio. Eso es solamente para los seres humanos. ¿Me expliqué? Dios creó el tiempo para el ser humano y el ser humano para el tiempo. Y convivimos bien. Pero te estoy hablando de eternidad. Cuando es levantado el cuerpo de Jesús, es resucitado. ¿A quién crees que nos resucitó también? Te lo voy a volver a explicar. Y traten de no distraerse con los niños, por favor. Pongan mucha atención. Fíjense bien. Jesús no murió por mí. Él murió en mi lugar. Lo digo de otra forma. Al que nunca conoció pecado, por mí lo hizo pecador, no, pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos. ¿Para qué lo hizo? Para que tú y yo fuésemos hechos justos delante de los hombres, no, delante de Dios. Entonces quiere decir, Jesús antes de ser crucificado dijo y dice, porque está vivo, si yo fuese levantado de la tierra, hablando de la cruz, atraeré a todos a mí. ¿Atraeré a quién? ¿A dónde? A Él. Otra escritura dice, mas Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Profundo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Quiere decir que la paga del pecado es muerte. Todos tenemos pena de muerte. Jesús cuando fue levantado nos atrajo ¿a quién? A todos. ¿A dónde nos atrajo? A Él, nos incluyó en Él. La única forma de que tú escaparas de la muerte eterna. ¿De la muerte qué? Eterna. La muerte del cuerpo no es nada. Es normal, es lo más natural de todo mundo. Pero la muerte eterna es otra cosa. Jesús no vino a arreglarte el pellejo que se va a morir. Vino a regalarte la vida eterna. ¿Me explico? Pero Él para podértela regalar, Él tuvo que pagarla. A Él no se la regalaron. ¿Me explico? Entonces, yo lo entiendo así. Como yo fui atraído a Él, mis pecados, ¿dónde estaban?
Cuando yo fui atraído a Él, cuando fue levantado en la cruz, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fue Daniel y su maldad? A Él. ¿En dónde? En la cruz. Porque la paga del pecado es. Yo morí en Él. Tú moriste en Él. Cuando a Él le pusieron la corona de espinas, te la pusieron a ti. ¿Me están siguiendo? Y dice la escritura, dice la escritura que como cordero fue llevado al matadero. ¿Te das cuenta que Él pudo haberse defendido? En cualquier momento Él es el Rey de gloria. Vino como cordero inocente a poner la mejilla que lo mataran por amor a ti y a mí. Pero te digo una cosa, Él es el Rey. Él ya no es el corderito humilde, aquel que lo golpeaban. No, hoy es el comandante de los ejércitos celestiales. ¿Entiendes? Y siempre lo ha sido. Gracias a Dios, porque fuimos escogidos. Ese es el milagro más grande, que alguien tan inmensamente poderoso se rebajó a ser humano y pudo haberse defendido y no decidió no hacerlo, decidió ser obediente a la misión que le fue encomendada. ¿Me explico? Y lo hizo bien y lo cumplió y dijo al final, consumado. En palabras claras dijo, terminé mi obra, mi misión está completa. Ustedes son libres. ¿Me explico? ¡Wow! Eso es lo importante. Híjole, qué bárbaro. Pero ahí andamos nosotros de tarugos. Ahí andamos de tarugos. Y si no me hablan del banco, y si me hablan del banco, y si me infraccionan, y si me roban, y si me deja la vieja, y si me deja el viejo, y si hija, hijo. ¿Me explico? Voy a ir a que oren por mí en la nada y sano. Y si sanas, ¿creerás en Dios? ¿Sí o no? Si Jesús te sana hoy de la enfermedad que tengas, ¿creerás en Él? ¿Ok? Y si no sanas, ¿sabes cuál tiene más valor? Cuando no sanas y decides amarlo. ¿Me entiendes? Porque ¿sabes a cuánta gente? Híjole. Los milagros, el resucitar muertos, todo lo que Jesús hizo y nos dijo a nosotros que haríamos lo mismo, son solamente señales, no son tan importantes. Son solamente las señales. Si tú vas a la playa, ¿a poco te quedas en el letrero que dice San Blas para allá? Ahí te bajas y te pones tu traje de baño. No, ¿a dónde vas a ir? Pues a la playa. No te quedas en el letrero, ¿sí o no? Y a veces hay gente que Dios les hace un milagro, ahí se quedan. Bye. Obtuve lo que quería, adiós. ¿Me expliqué? Jesús sana a 10 leprosos. ¿Sabes cuántos regresaron con Él? ¿Cuántos regresaron? 1 de 10. Los 10 estaban podridos en vida, andaban en grupo. Los sanó a todos, los mandó a casa y solo 1 regresó. Como les dije, a Lázaro lo resucitó de entre los muertos y seguramente Lázaro se volvió a morir de otra cosa, ¿sí o no? Entonces no es importante las señales son únicamente para traerte de regreso a aquel que te puede llevar de regreso a casa. ¿Me explico? Escúchame, tu ciudadanía no es mexicana, no es de este mundo, tú eres ciudadano del cielo. ¿Entiende eso? Dice el apóstol Pedro que tú eres en la tierra un peregrino y extranjero. Que no te emociones ni hagas tesoros en la tierra. Aquí los vas a dejar. Eso no son tesoros, papeles mugrosos con tinta. ¿Sí o no? Hay que se devalúan, que suben, que bajan. Ya. La gente se muere y ni el teléfono se llevan. Y si le dejaron a la mujer la clave, al rato se enoja la mujer cuando ve el teléfono. ¿Me expliqué o no?
El enemigo nos engaña con las cosas temporales cuando nos está robando la eternidad. Cristo no vino a arreglar tu vida temporal. Él vino a regalarte la vida eterna. Y tu vida temporal, una vez que se la entregas a Cristo, Él te regresa el doble. ¿Me entiendes? Lo que tú entregues por amor a Cristo, Él te va a regresar muchas veces más de lo que entregaste. Y a entregar no me refiero a que tenga, aquí tiene mi casa. No, 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 no. Entregar se refiere a que no sea lo más importante en tu vida. Lo más importante es tu relación con Él. Porque escúchame, lo que estaba prohibido desde Adán, que no podíamos relacionarnos con nuestro Padre, hoy Cristo lo volvió a hacer de nuevo. Conectó los cables otra vez y despertó ese espíritu que estaba muerto en nosotros. Dice, ustedes estaban muertos. Y Jesús dice, yo soy la resurrección. Cuando tú estás muerto y resubes a la resurrección, ¿qué pasa contigo? Pues revives. ¿Me explico o no? Yo soy la resurrección y la vida. Aquel, aunque esté, ¿cómo dice? El que, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué se refiere? A que la humanidad, mira, allá afuera hay gente más buena que tú. Allá afuera hay gente más buena que yo, que hace, regala y hace, ¿cómo se le llama? Altruismo, eso, altruismo, son altruistas. Ya saben qué quiero decir, ¿no? Que regalan y hacen lonches, regalan a la gente, ahí andan caídos. Más buenos que tú y más buenos que yo, pero ¿sabes qué? Están muertos. Para Dios están muertos. Porque la única forma de comunicarte con tu Padre Celestial es a través de Cristo, su Hijo. ¿Me expliqué? O sea, es a través de la resurrección que es Cristo. Él vuelve a revivir aquel espíritu que murió. Aquella incapacidad de Adán para relacionarse con Dios, hoy en Cristo vuelve a la vida. ¿Me expliqué? Repite conmigo. Cristo, yo en ti, tú en mí. ¿Entendiste eso? ¿Cuál es el único camino de regreso a casa? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de este camino. ¿Me expliqué? Tú no eres de este mundo. Tú vas a regresar a casa algún día. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya estás en el camino, estás en Cristo y Cristo en ti. ¿Me expliqué? La gente buena allá afuera, donde sea, si no están en Cristo, están muertos. Por eso dice por eso habla de las obras muertas. Dios no es Dios de buenos o de malos. No, Dios es Dios de vivos. Escucha bien esto, lo repito diferente. Dios no se relaciona con buenos o con malos. Dios se relaciona con vivos de entre los muertos. ¿Me expliqué? Solamente en Cristo tienes la resurrección y la vida, que es la forma de relacionarse directamente con tu Padre. ¿Me expliqué? Por eso dice la Escritura, juntamente crucificados. ¿Me lo puedes poner para que lo lean, por favor? Juntamente crucificados con Cristo. Juntos, ahí estabas tú. Él te estaba representando, juntamente resucitados con Cristo. Y luego dice, si habéis pues resucitado, repite conmigo, resucitado con Cristo Jesús, entonces pon tu mirada en las cosas del cielo, ya no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Me expliqué?